Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Kubernetes, que es nuestro instituto, y dentro de ello estamos en la Escuela de Ciudadanía, Estado y Liderazgo. Muy contentos de estar con ustedes. También reciban los saludos de nuestro director y fundador, el doctor Bernardo Escudero. En esta ocasión estamos en nuestro módulo 109 de nuestra escuela, en lo cual tenemos la presencia del doctor y pastor también Luis Acero, que es quien va a dar la conferencia de hoy, que lo hemos puesto por tema, gobernabilidad o gobierno en el Nuevo Testamento. Doctor Luis, adelante entonces con la conferencia de esta tarde. Sí, muy bien. Buenas tardes, estimados. Bienvenidos una vez más y gracias por darme este espacio para poder compartir con ustedes algunas circunstancias que la narrativa bíblica nos expresa acerca de estos temas que hay con gobierno, que tiene que ver con las decisiones, determinaciones y hechos del cielo y por supuesto también con los presupuestos que Dios tiene en cuanto al ministerio de su pueblo de Dios, el pueblo de Israel que fue escogido, y también cómo en consecuencia la iglesia, al desarrollarse como el pueblo escogido, también en su alianza con el Padre, tiene estos presupuestos que Dios espera sean desarrollados, ya que Israel no atinó a lo que Dios esperaba de ellos, ser sal y luz a las naciones. Y estamos hablando entonces ya de compromisos de Dios para con los que Él ha llamado. Ser sal y luz a las naciones implica ya una tarea, ya implica una carga, una misión dirigida hacia personas, hacia comunidades, hacia lenguas reunidas en familia, hacia naciones. Y cuando hablamos de gobierno y liderazgo, entonces tenemos que pensar que la tarea, en realidad, la vocación de ir y predicar al mundo, ir empezando de Jerusalén, que es un estado, es una ciudad, tiene gobierno, y luego ir a Samaria, que también es una ciudad, una provincia, entonces, de la provincia, de todo el estado de Canaán y luego ir más allá, de Cesarea hacia toda la tierra, tiene que ver con ir a espacios y lugares que viven, obviamente reunidos en ciudades y tienen gobiernos y son naciones y son etnias. Entonces, el tema no escapa en ningún momento a nuestra responsabilidad. Somos responsables a ir a donde existen gobiernos, están reunidas las comunidades bajo ciertos principios y normas culturales propias, donde la iglesia tiene que ser versátil y mover el ministerio, mover la pasión, la misión, el espíritu, el poder que le ha sido dado para ser testigo en medio de todas estas comunidades. Entonces, sí o no, la iglesia está comprometida a tomar determinadamente misión y pasión de poder mostrar lo que es el cielo, lo que es el favor de Dios y el corazón de Dios para toda gente. Pero toda gente, como estamos diciendo, está reunida en comunidades, en países, y tenemos que movernos hacia allá hasta cubrir toda la Tierra, ¿verdad? No cubrimos toda la Tierra en el espacio, en la atmósfera, cubrimos toda la Tierra predicando, haciendo que el testimonio de Cristo pase de uno a otro. ¿Se acuerdan cómo pasó el COVID? Pasó de uno a otro, ¿no es cierto? En 2, 3 meses, el aliento de un chino allá en Wuhan, en la China, en 3 meses el aliento pasó a todo el mundo. Muy bien, entonces Dios espera que el aliento que Él ha puesto en tu vida y ha puesto en nuestra vida, el aliento del Espíritu Santo, pase así también de persona a persona. Y obviamente, al hacer esto tenemos mucha tarea, porque hay rangos de estados de vivencia, ¿no es cierto?, en cada pueblo, una política particular, un dominio particular, hay un liderazgo particular. Hay muchas formas de liderazgo, ideologías de liderazgo, pero el liderazgo cristiano tiene sus principios
Y obviamente tiene que abordar todas estas cosas. Recuerdo mucho la confrontación de Pedro en sus palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Desafiante a los gobiernos humanos, desafiante a los principios y a los estados que se levantan en contra de Dios. Y él levanta la voz. Bueno, ante todo, que si bien es cierto, tenemos que nosotros tener un principio de amor y de afecto hacia la gente, sobre todo tenemos un principio de responsabilidad hacia las cosas que Dios nos ha detallado. Y en estas cosas que Dios nos ha detallado está justamente en obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Y por supuesto, cuando ya los gobiernos en alguna manera intentan pues socavar lo que sería nuestro testimonio, nuestra tarea, hay un principio bíblico. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en esto vamos a ser muy probados. Y en esto vamos a tenemos también profecía de que vamos a ser perseguidos. Y seguramente muchos de nosotros hemos vivido persecución ya en nuestro propio estado por consecuencias de pensamientos políticos o algo. Hablando de gobernabilidad, hablando acerca de liderazgo, ¿no? Bueno, entonces es importante el tema, pero si bien es cierto, tenemos que desarrollarlo en el Nuevo Testamento, es importante para poder entender el liderazgo y el gobierno en el Nuevo Testamento, conocer lo que el Antiguo Testamento tiene como un trazo de prehistoria, ¿no es cierto?, al nacimiento de la comunidad cristiana, como una comunidad que nace con Jesús, con sus 12 apóstoles, los 72 o los que estaban reunidos ahí en el aposento alto, y luego se inicia pues toda una cadena de contaminación espiritual, de salvación en Jerusalén, hasta que los sacerdotes le llamo contaminación para tomar la idea de esto del COVID, cómo pasó uno a otro, ¿no? En cuanto, en este caso, salvación, ¿no? De vida, cómo llegó a Jerusalén. Y luego pasó hasta lo más. Y ellos estuvieron regidos bajo un gobierno, bajo un imperio, el imperio romano. Y obviamente cuando se trasladaron hacia otros espacios, encontraron otros sistemas de gobierno y el liderazgo cristiano tuvo que suponer que tenía que proponer el gobierno de Cristo encima de todos, ¿no? Muchas de las acusaciones a Pablo eran que él estaba, por lo menos en Éfeso, diciendo que nadie debe adorar al César porque era un dios. Era el caso ahí, ¿no es cierto? Pero eran acusaciones, no era lo que nunca Pablo dijo. Lo que Pablo dijo que había que adorar a Dios por sobre todas las cosas. Y obviamente tenía la prédica muy ajustada para no dañar, para no entrar en controversia y hacer conflicto. Y tenemos que mirar entonces un poquito lo que hay en el Antiguo Testamento. Quisiera que me acompañen a Éxodo capítulo 20, versículo 19, algunos trazos del Antiguo Testamento que es importante recordar. No sé si alguno de ustedes, por favor, puede tomar lectura de este pasaje. ¿Alguien de ustedes con libertad podría abrir el micrófono y hacer lectura de Éxodo capítulo 19? Perdón, Éxodo capítulo 20, versículo 19. Éxodo 20, 19. Amén. Amén, pastor. Adelante. Bueno, no pasa nada, lo que importa es que ahora estamos bien. Un momentito. A ver. Amén, amén. Éxodo 20, 19. capítulo 20, versículo 19. 19. La palabra de Dios dice así: si se levantare y anduviere fuera, ay, perdón, es el 21. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Muy bien. En un principio, Dios tiene una idea.
Dios los llama hacia el Sinaí para que todos puedan escuchar su voz. Los lleva ahí, los tiene 2 años en el Sinaí después de los 3 meses que han estado en camino al Sinaí. 400 años están ellos sin conocer a Dios. Conocen la historia de sus antepasados, pero no conocen a Dios. Entonces, a través de Moisés, Dios quiere darse a conocer a ellos y darse a conocer su nombre. Israel ha salido de la esclavitud, estaba viviendo bajo el gobierno de los egipcios. Entonces el sistema faraónico era el sistema que los gobernaba. Y bueno, entonces ellos son liberados. Ellos ahora están en el desierto, están en el Sinaí y no tienen forma de gobierno. Sí, ahí en el Sinaí no tienen forma de gobierno. Entonces, lo que Dios quiere es que ellos puedan acercarse a escuchar su voz. O sea, una de las principales ideas de Dios en el corazón es que ellos puedan personalmente relacionarse con Dios, personalmente. Le escuchan y Moisés es el que sube a la montaña, pero Dios espera que también todos suban, no solo Moisés. Dios espera que todos también puedan acercarse al Dios que los ha llevado y los ha liberado. Muy bien, pero contrariamente a lo que está sucediendo, ellos no quieren tener a Dios como alguien que gobierne sus vidas de manera personal. Estamos hablando de gobierno. Sino quieren que Moisés, como líder, sea el único que suba a la montaña y les traiga las palabras de Dios y les gobierne así Dios a través de Moisés. Entonces, en el capítulo 20, 19, todo ese pasaje que está ahí, Moisés le dice, Dios no ha venido así a asustarlos, a hacerlos correr. Lo que Dios quiere es hablarles a ustedes. Y ellos dicen, no, no, no. No queremos que Dios hable con nosotros directamente, que tenga gobierno directo sobre nosotros, sino que Moisés sea el que reciba las palabras y a través de él Dios nos gobierna. Es decir, el pueblo ya le está proponiendo a Dios un gobierno del cielo, pero a través de alguien, de un líder, de un judío. Mientras que Dios está proponiendo que Él quiere gobernarlos directamente en su corazón, Él quiere morar con ellos, Él quiere vivir con ellos. Vamos a entender un poquito más esto, pero ya la negativa del pueblo a no escuchar a Dios directamente, a no tener gobierno de Dios, implica algo que Dios no está esperando de los hombres. Dios espera tener soberanía y gobierno sobre todos. Ahora, entonces Dios no dice, bueno, ahora me voy, entonces los dejo, los abandono. No hace eso, sino que en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 8, vamos a ver, miren, ¿qué dice? Éxodo 25, 8. ¿Se acuerdan de los donativos, las ofrendas para levantar el tabernáculo, verdad? Del capítulo 25. Pero ¿qué dice en el versículo 8? Por favor, alguno de ustedes puede tomar lectura. Amén. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Muy bien. Dios quiere, entonces ya, no me van a escuchar directamente, pero yo no me resisto. Yo quiero vivir en medio de ustedes. Y me van a hacer un santuario, lo que nosotros conocemos como tabernáculo, tienda de reunión, ¿no es cierto? El santuario del santuario. Bien, si Dios quiere gobernar a su pueblo directamente, y no lo quiere hacer desde el cielo, sino quiere descender, y quiere descender para habitar en un tabernáculo, en un santuario que ellos le van a hacer a Dios. Entonces, no me quieren escuchar. Bueno, ahora les exijo algo. Háganme una casa, ustedes háganme una casa, en medio de ustedes para que yo tome gobierno sobre ustedes. Si Dios, bueno, no me quieren escuchar, pero por lo menos que mi casa esté en medio de ustedes. Aunque Moisés sea el que me escuche, pero yo quiero estar en medio de ustedes. Eso tiene que ver con patrones de gobierno. ¿Y qué pasó? Hicieron el santuario.
Pero Moisés tuvo que armar el santuario fuera de la tienda de todos ellos, y entonces se llama tienda de reunión, porque no querían tener a Dios gobernándoles y por supuesto que habitando en medio de ellos. Cuando hablamos de gobernabilidad, debemos hablar siempre de gobierno de parte del cielo sobre los hombres. No podemos hablar solamente de política, así porque política. Tenemos que hablar desde el cielo. Dios quiere gobernar a los hombres, quiere hablarles. Dios quiere, más que hablarles también, quiere vivir gobernando con ellos y ellos no aceptan esta circunstancia. Pero bueno, así van hacia la tierra prometida. Entran con el tabernáculo, entran con Dios morando fuera de los campamentos en el tabernáculo, pero luego acontece que ya se distribuyeron la tierra, ya Josué entraron a la tierra prometida, se distribuyeron la tierra. ¿Y cómo era el gobierno entonces, verdad? ¿Dónde estaba Dios gobernándoles a ellos? Dios estaba en la casa de un vecino, que en el patio le habían construido su tiendita, mientras que todos estaban ya en sus terrenos, las tribus tenían sus espacios divididos. Es decir, el gobierno de Dios nunca estuvo en primera instancia en la vida de todos. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando hablamos de política, siempre debemos hablar de gobierno político, de ciudadanía. Tenemos que hablar de lo que Dios quiere y Dios espera de nosotros desde el cielo como gobernando sobre la tierra. Una de las cosas que tenemos en Jesús es que Él puso el gobierno de Dios sobre la tierra. El reino de Dios está. El reino de Dios ha venido. El reino de Dios es. La pregunta entonces, ¿es el reino de Dios ahora constituido en la tierra? Si el reino de Dios está constituido en la tierra, entonces Dios está gobernando en la tierra y a través de los que tienen constituido el reino de Dios. Eso es liderazgo y buen gobierno para Dios. No podemos hablar de liderazgo y buen gobierno a partir de las perspectivas o principios políticos humanos. Como pueblo de Dios tenemos que hablar de perspectivas del cielo. Si mi ministerio ejerce el dominio, ejerce lo que llamamos entonces gobernabilidad del cielo a través del ministerio, de la iglesia, sobre los asuntos aquí en la tierra, entonces estamos hablando de buen gobierno del cielo, no necesariamente a buen gobierno en la tierra o de la tierra, sino buen gobierno del cielo. Buen funcionario somos, buenos embajadores, si hacemos que así como en el cielo, aquí en la tierra también, el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente, dice Jesús, cuando ya se ha manifestado que nosotros tenemos cierta autoridad sobre potestades, el reino de los cielos se ha manifestado ya, ¿no? Tenemos otro evento en el Antiguo Testamento. Después de la etapa de los jueces, entra la etapa de los reyes, y estamos al libro de Samuel. En el libro de Samuel tenemos otra circunstancia más todavía que tiene que ver con gobernabilidad. En el capítulo 8 de Primera de Samuel, ¿no? El pueblo pide a Samuel, que es el primer profeta, quieren tener un rey. Quieren tener el gobierno de un rey porque las otras naciones tienen un rey. Hasta el libro de Samuel, Dios persistía, aun cuando estaban en la tierra prometida, ser Él quien gobierne a su pueblo. Allí estaba el tabernáculo. Pero el tabernáculo, en los tiempos de los jueces, ¿qué habían hecho? Los filisteos lo habían capturado. Israel lo tenía como una prenda de brujería para ir a la guerra, a ver si ganamos llevando el tabernáculo. Capturaron los filisteos, 7 años estuvieron en manos de los enemigos. Y cuando llegaron a la tierra prometida, pues solamente habían tiendas y algunas pocas cosas, dice cuando Salomón introdujo el arca al templo que había construido, y algunas pocas cosas nomás habían. Ya habían robado mucho. De modo que el pueblo estaba en la tierra prometida después de Josué, sin rey, no había gobernabilidad, el sistema religioso sacerdotal estaba totalmente deteriorado, su imagen.
Y entonces Dios llama a Elcana y Ana y levanta un profeta en la tierra. O sea, Dios auxilia al pueblo de Israel a través de Samuel. Y lo que hace el pueblo es, en el capítulo 8, entonces, en el versículo 4, dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar a Samuel y le dijeron, tú has envejecido, si ya estás viejo, Samuel. Samuel el profeta era el que traía palabra de Dios y había cierto gobierno en el pueblo a través de él. Y los hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey. Mira, Samuel, nadie está haciendo un buen gobierno, ni por tu palabra. El pueblo está sin gobierno, está desgobernado. Entonces queremos un rey para tener un gobierno aquí en la tierra. Ellos quieren imitar a las otras naciones. Han desechado a Dios, han desechado el tabernáculo, han desechado la palabra desde el tabernáculo y ahora están desechando a Samuel. Ya está viejo, ya no hay cómo gobernar. Y entonces danos un rey. Y poner un rey es un sistema de gobierno terrenal. Y entonces Samuel tiene una actitud, ¿no es cierto? Dice, cuando le dijeron que queremos tener un rey, Samuel se disgustó. Samuel entendió lo que estaban haciendo estos rebeldes. Queremos tener un líder. Entonces se puso a orar al Señor y el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga en realidad. No te han rechazado a ti, sino a mí. El hecho de que Israel va a llegar a tener un rey, el primero Saúl y David, todos ellos, es como está dicho por Dios. No te han desechado a ti, me han desechado a mí de gobernarles directamente. Y ahora no quieren tampoco un profeta, porque ya está viejo. Ahora quieren un líder político en la tierra que los dirija. ¿Quién pide el líder político para el pueblo de Dios? El pueblo mismo que dice Dios, me están desechando a mí, no a ti. Entonces, de aquí ya hay un trazo hacia adelante, ¿no es cierto? No querían oír la voz de Dios directamente. No querían tener a Dios morando en la tierra con ellos para gobernarles. Y ahora no quieren tener a un profeta tampoco, sino quieren tener un líder propio, quieren tener un rey. Y como es el pueblo de Dios, con el dolor de su corazón, Dios dice, hay que levantarles un rey. Aunque con esta actitud ellos me están desechando a mí del gobierno. Entonces en la tierra se levanta un gobierno político, pero dice Dios, pero yo lo voy a elegir. Esta es la condición. Mientras que los otros reyes de la tierra, los otros gobernantes eran elegidos pues por sus propios gobiernos, sus propios estados, en el caso de Israel, es Dios quien elige al primer candidato. Y claro que eligió entre los hombres, eligió a quien debía elegir según la voluntad, pero ¿cómo actuó? Actuó muy mal. Hasta que Dios levantó a David como rey. Pero escuchemos hermanos, la idea de que Israel tenga un rey no fue el deseo de Dios, fue una actitud más también de misericordia y de gracia, pero Dios empezó a reelaborar entonces la situación. Si el hombre no quiere oír mi voz, si ellos no quieren que yo viva con ellos en medio con el santuario, si ellos no quieren tener un profeta, entonces yo tendré que tener un rey, porque eso sí quieren. ¿Se dan cuenta? Entonces aparece el rey perfecto que es David, y a partir de David dice el Señor, yo levantaré a uno del linaje de David más adelante. Y ahí llegamos ya al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está levantado Jesús como hijo de David. Ahora escuchen hermanos, en el Nuevo Testamento nunca vamos a encontrar que Jesús se llamó el rey de los judíos. Nunca él se puso el título de rey de los judíos, nunca. En el Nuevo Testamento, en la narrativa, siempre vamos a encontrar que era el pueblo quien les llamaba. Tú dices que eres el rey de los judíos. Bueno, él siempre dijo, mi padre es Dios,
Eso sí lo dijo y un poco lo apedrean también por decir que es hijo de Dios. Entonces, tenemos que mirar hacia ese fondo. Entonces, Jesús llega como el descendiente de David, que claro que detrás tiene la unción de ser descendiente de un rey a quien Dios levantó en la tierra. Y él viene y se propone no necesariamente ser un rey, un político en la tierra. ¿Se dan cuenta? Él entonces levanta la imagen del cielo en él se muestra, pero detrás de él hay un linaje, ser rey. Israel le dice, tú dices que eres rey, y el letrero que le ponen en la cruz no es un letrero que él puso, el rey de reyes, el rey de los judíos. Es un letrero que le pusieron los romanos, porque ellos vieron confrontado el gobierno del cielo que venía con Jesús, que confrontaba los gobiernos de la tierra. Al César dijo de él, al César lo que es del César, pero su presencia aquí en la tierra confrontaba al gobierno de la tierra. Nunca levantó palabra política contra Roma, pero su actitud, su ministerio, sus palabras, sus acciones confrontaban no solo el gobierno en la tierra, sino todo tipo de gobierno y potestades. Hasta los diablos subían y escapaban. Entonces, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de liderazgo en el Nuevo Testamento, tenemos que mirar estos trazos del Antiguo Testamento, cómo llega Jesús. Y al final, cómo Dios también cambia toda la propuesta sobre Israel de vivir en medio de ellos, de tener profeta. Y entonces en el Nuevo Testamento viene Jesús y dice, ya no voy a vivir en medio de ellos, sino voy a vivir en ellos. Es mucho mejor. Voy a vivir en ellos. Ya no voy con ellos al costado, sino en ellos. Y viene el Espíritu Santo. Y ya no voy a tener a ellos llamándoles al paraíso, sino ahora los voy a llevar a una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y entonces Dios reencausa todo, haciendo que el mal, la propuesta desafiante de Israel, pase ahora en el señorío del cielo a ser la propuesta del cielo. En el Génesis, el hombre no es invitado a volver a una ciudad porque no existía. Es invitado a volver al paraíso. La puerta está abierta si quieres volver, Caín. Y Caín da la espalda. En el Nuevo Testamento, el paraíso solamente queda ya como un lugar de los muertos, un Hades, un lugar donde Dios habita, también está en su presencia ahí, pero es un lugar de muertos. Hoy mismo estarás en el paraíso. Pero ahora Dios tiene constituido, a partir de que en Israel propuso el rey, tiene constituido una ciudad donde sí hay un rey, y un rey de reyes, que viene del linaje de David. O sea, la propuesta de gobierno y liderazgo viene ya, así como una propuesta de gobierno y liderazgo desde el cielo, no es humana, desde el cielo. Eso podemos verlo claramente en Daniel, cuando dice que se levanta un quinto reino, que se hará una montaña sobre toda la tierra, cubrirá todos los reinos de la tierra. Y al final Jesús dice, y vendrá el fin. Entonces, quiero llevarlos a eso, a sublimar, a levantar lo que es el liderazgo político, el liderazgo cristiano, que no solamente es una cuestión diríamos, de recursos sociológicos aquí en la tierra, es una cuestión del cielo sobre la tierra. Y cuando nosotros actuamos como líderes cristianos, como sociólogos, políticos, estamos actuando con poder que se nos ha generado desde el cielo sobre la tierra. No es una confrontación de tú a tú con la gente, con los humanos, con las autoridades, sino que cada vez que estamos en esas instancias, estamos siempre representando el gobierno de Dios sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas aquí en la tierra.
Algunas preguntas, bien, algunas reacciones, por favor, para seguir compartiendo. Sí, pastor. En Éxodo, cuando vemos 20:19, dice en los primeros versos que que el pueblo de Dios tuvo miedo, ¿no? Se atemorizó por los truenos y relámpagos con el que Dios se presentaba cada vez que Moisés iba al encuentro con el Señor, ¿no? Y está en Deuteronomio 5:25, nos dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ese es el temor que ellos tuvieron en Éxodo 20:19, ¿no? Y ya en 1 de Samuel, cuando usted menciona el 8:4-5, ¿no? Entonces el pueblo, el temor que tuvieron hacia Dios, ¿no? El pueblo se apartó de Dios, pero el pueblo quiere a alguien que vea, ¿no? Para que se levante como líder, para que los gobierne. ¿Por qué? Porque vieron que las otras naciones también tenían ese tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno terrenal. Entonces, el pueblo, como usted menciona, desecha el gobierno celestial de Dios, que viene de Dios, y pide un gobierno terrenal al cual ellos pueden observar, como somos nosotros, de carne y hueso, hombres, ¿no? Y optan por este sistema de gobierno terrenal. ¿Por qué? Porque vieron que las naciones, esas naciones que eran gobernadas por hombres, practicaban todo lo que les venía en gana a sus mentes, ¿no? Todo lo que es fornicación, impureza, esas pasiones desordenadas, lo que está mencionado en Colosenses 3:5-6. Entonces, ahora cuando usted nos dice en el Nuevo Testamento, Cristo vino a cambiar esa situación, ¿no? Cristo no vino a ser político, un hombre que se levanta para ser líder entre los hombres, sino para mí, él vino pues para que Cristo no ha sido un político, no se ha presentado, o sea, no se ha presentado como político, pero sí, él nos abrió el camino para lo que nosotros hagamos política desde el punto del deseo de Dios para nosotros como sus hijos, que el gobierno que viene hacia nosotros cuando recibimos a Jesucristo es del cielo, ¿no? Por eso acá, y yo le estoy leyendo acá Colosenses 3:5, ¿no? Y esto es la política que nosotros tenemos que desarrollar. En 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer política para poder liberarnos de la influencia de este sistema que nos gobierna en esta tierra por hombres corruptos. Y poder nosotros demostrar, sí, dar testimonio de que sí,
de que, sí, de que Cristo sí vive, de que creemos en ese Dios al cual tenemos nosotros que dar honra y gloria con nuestra vida, con nuestros actos. Bien, hermana, bueno, ciertamente hemos entendido que el liderazgo, el gobierno y política para nosotros viene la autoridad del cielo, los principios. Pero estas cosas, por ejemplo, tienen que tomar este asiento aquí en la tierra. Vamos a mirar a Moisés y las palabras de Jesús. Cuando a Jesús le preguntan acerca del divorcio, por ejemplo, ¿no es cierto? El divorcio es un acto político, es una determinación de leyes, es una determinación que se suscribe en algunos países, en algunas ciudades, bueno, cada uno de acuerdo a su acuerdo, que tiene acuerdo político terrenal. Muy bien, los judíos tenían acuerdos políticos terrenales, pero todos ellos lo basaban en la ley. En la ley, pues para Dios no existe el divorcio, no existe el rompimiento del pacto, eso es el adulterio, para Dios es penado el adulterio. Pero dice Jesús que Moisés dio carta de divorcio, o sea, existe una ley de Dios del cielo que dice que no se acepta el rompimiento del pacto, adulterar. No solo se trata del matrimonio, cualquier pacto que uno tiene con un hombre o persona, cualquier pacto uno no debe adulterar, uno no debe no responder al pacto, uno tiene que cumplir el pacto, cualquiera sea matrimonio o cualquier otro pacto que hay aquí en la tierra. Pero, ¿qué sucede? En las políticas de la tierra, a causa del hombre, que no es como en el cielo, no es como en el cielo. A causa del hombre, dice Jesús, ¿no? Dice Jesús, Moisés hizo política determinando que haya carta de divorcio. ¿Quién inventó eso? El cielo no dice que debe haber carta de divorcio. Pero Moisés dice, sí, debe haber carta de divorcio. ¿Basado en qué? Y Jesús dice, es buena la carta de divorcio. ¿Basado en qué? Porque aquí hay un manejo político, ¿no? De cómo yo libero, por ejemplo, si usted estuviera conviviendo en una casa, su esposo fuese alguien que ya está a punto de matarla a golpes. Porque usted se casó, ¿usted debe quedarse ahí en esa casa hasta que la mate? ¿Eso es lo que aprobaría el cielo? El cielo no va a aprobar eso. El cielo no va a decir, no, tiene que quedarse porque la ley dice hasta que la maten tiene que quedarse. A causa del hombre, o puede ser lo contrario también. Moisés dio carta de divorcio porque la vida está primero que todo. Moisés entiende que para Dios la vida es primero que todo, aún por encima de la ley. Y le muestro otro punto donde Dios también permite que la vida es primer principio que aún la ley, porque en las políticas de la tierra tenemos que ver que el amor a la vida es mayor que todas las cosas, y el amor a Dios y al prójimo es mayor que todas las cosas, aunque la ley misma. Miremos, por ejemplo, a David. David no es un sacerdote. David no es un levita. David no puede entrar al templo. La ley dice que debe morir al instante. Si él entra al templo, al tabernáculo, debe morir. Dios mismo, su presencia debe matarlo. Viene un día después de la guerra con sus soldados, está con hambre, y entra y toma los panes que estaban prohibidos por la ley, que él los tome. Estaba prohibido por la ley. ¿Y qué? ¿Dios lo mató? Y Jesús dice, ¿que acaso no han oído que David entró al tabernáculo y comió los panes? ¿Por qué no murió? Porque la vida es un principio en las políticas del cielo.
La vida es un principio que está por encima de todo. Una tercera frase de Jesús, por ejemplo, para hacer política, en las políticas de los judíos, ¿no? Lo que dijimos creo que la semana anterior. Si un joven tiene ahorrado un dinero y dice esto es para Dios, ¿no? Esto es para Dios. Y lo ha separado para Dios. Pero dice Jesús, ¿y qué pasa si su madre se enferma a punto de morir? Ese joven dirá, es Corbán, no. Si mi madre se muere, no importa. Lo que importa es que yo le mande ese dinero a Dios porque se lo he separado a él. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice que ese dinero debe entregarle a su madre para que se sane. Y no se preocupe, que Dios le va a decir, oye, ¿por qué no has traído el dinero? ¿Por qué no has traído el dinero? No, porque la vida es primero. Eso es hacer política. Eso es hacer gobierno del cielo. Es hacer valorar la vida por encima de todas las cosas. Y claro, cuando un funcionario público, un cristiano, está en gobierno, tiene jerarquía de gobierno, lo que debe prevalecer siempre en sus principios es la vida por encima de todo. Yo ahora estoy en un espacio, en un lugar, por ejemplo. Están votando a los ambulantes porque quieren hacer un corredor, un bulevar. Pero ya van como un mes. Y como los ambulantes no se van, han hecho huecos de 2 metros con excavadoras adentro para que nadie camine en el suelo. Han cavado, han hecho huecos de 2 metros para que nadie camine. Todos estamos caminando por la vereda nomás para ir a los mercaditos. Entonces me puse a pensar, todos los ambulantes que están ahí rodeando y buscando, detrás de ellos, ¿cuántos niños hay? A quien sus padres han salido a buscar comida. He visto cómo se compran ellos una botellita de moliente como si fuera todo el agua que van a tomar en todo el día. ¿Qué política del cielo hay ahí? ¿Es la vida la que vale más? ¿Qué es lo que va a decir? Cuando tomamos gobierno, ¿valoramos la vida o no la valoramos? ¿O valoramos la estética? ¿Valoramos, no sé, la limpieza? ¿Qué valoramos? ¿De dónde viene el gobierno sobre nosotros? Por eso todo hombre que toma gobierno debe tener como principio la vida, así como Moisés, así como Jesús, así como ese joven. Es la vida primero. Gobernabilidad de parte del cielo tiene que venir a través de nuestra imagen como iglesia, de nuestra imagen como creyente. Dar más allá, ¿no es cierto?, de nuestras fuerzas. Si tienes 2, reparte una, no te quedes con todo. Porque la vida de otros es importante, sea quien sea, y claro, y principalmente si son creyentes y son cristianos, por ahí empezar. Ahí está el gobierno. Y si son, claro, no creyentes, igual también. Pero primero dice a los de la fe, atenderlos en sus necesidades. Bien, hermanos, adelante con las reacciones, pastor. Doctor Luis, muy buenas tardes. Gracias por la ponencia, gracias por la exposición. Lo que estoy entendiendo yo acerca de lo que usted estaba diciendo, que si estamos en política, debemos tener el gobierno teocrático de Dios en nuestras vidas para nosotros poder, en este caso, por ejemplo, hacer prevalecer la vida. Porque ¿dónde está la iglesia en todas estas crisis que se está presentando? Y se ha dicho muchas veces que de las crisis
se aprende oportunidades. Muchas de las cosas que vemos en los tiempos del Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, o del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, justamente en las épocas de crisis es donde Dios exhortaba a los sacerdotes y gobernantes. Vamos a decir, quizás gobiernos eclesiásticos y gobiernos sociopolíticos, culturales, ¿no? Ya. Entonces, igual hoy en día, porque es triste ver a organizaciones, denominaciones, asociaciones, como quiera que se llame, ¿no? Cristianas, que no aportamos. No es que sea mala la política, y usted mismo lo estaba diciendo, yo estoy entendiendo así, pero ¿dónde está ese gobierno teocrático? Lamentablemente el gobierno teocrático nosotros lo hemos perdido, no lo tenemos. Romanos nos dice bien claro en el capítulo 10, ¿no? Confesar con nuestro estilo de vida que Jesús es el Señor. O sea, ahí está el gobernante, el dueño de nuestra forma de pensar, sentir, acciones. Pensamos en favor de la vida, sentimos en favor de la vida, accionamos en favor de la vida. Creo que esos son interrogantes que tendríamos que hacernos, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Y primeramente para nosotros mismos ser salvos de quizás un egocentrismo, de quizás una creencia nula, que no es verdad, más es religión, y de que no hay una acción teocrática mostrando el amor, la imagen de Dios, el gobierno de Dios, ¿no? Ya que el Señor nos encargó eso, y la acción, por supuesto. O sea, eso es lo que yo estoy entendiendo mediante su exposición, doctor. No sé si me equivoco o algo puede corregirme, ¿no? Estoy para Sí, aprender. claro, está muy bien entendiendo, pero o sea, hay algunos visos nomás que hay que tener cuidado. Por ejemplo, no todo hemos perdido, por ejemplo, el gobierno teocrático, porque al aceptar a Cristo, ya no pecamos, dice Juan, bueno, porque hemos aceptado el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Lo que hemos perdido es la imagen como iglesia que hace ver el gobierno teocrático en nosotros, que se vislumbra como un testimonio, ¿no? Porque al interior mismo de las denominaciones, comunidades eclesiales, cuando se toman decisiones o cuando se ministra, por ejemplo, cuando ministramos y hacemos las cosas que hacemos como pastor, como líder, como maestro, a veces no valoramos la vida, y en vez de valorar la vida espiritual, la vida misma de los que nos acompañan dentro de la fe, entramos en conflicto y dañamos la vida espiritual del otro, no nos interesa. No valoramos lo que es la vida del espíritu y la vida en ejercicio de Dios sobre nosotros, sino que prevalece más bien lo que Satanás siembra, la cizaña, el rencor. Entonces, las iglesias dividiéndose, los hermanos pastores, pastores que estoy lleno de rencor o no puedo perdonar lo que me hicieron. Entonces, divagamos en un gobierno del cielo en nuestras vidas y no estamos capaces de poder alumbrar como Cristo alumbraba, dando perdón a todo y haciendo que Cristo tenga el gobierno total del cielo en su vida y lo extienda a todos. Es decir, no aprendemos acerca de Cristo. Le clavaron un clavo y perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Pero aquí te clavan un alfiler, o te pisan el zapato, o te miran mal. Ah, no, ya no voy a esa iglesia, o ya no voy a trabajar con ese hermano o esa hermana. Entonces, si estamos hablando de estas cosas, ¿cómo podremos hacer política y buen gobierno con el mundo? Si internamente, como comunidad, ¿no es cierto? Satanás, que nos conoce y sabe todas nuestras debilidades, conoce a Satanás, sabe cómo interrumpir la gracia del cielo en nuestras vidas. Entonces, lo que cada uno de nosotros debe ser es un fuego encendido del cielo, de amor y de esperanza, para que esto pueda crecer dentro de la comunidad, dentro de la sociedad de iglesia, y esto pueda mostrarse con poder y gloria encima de todo gobierno de la tierra. Yo creo en el Señor, creo en la resurrección, creo que para Dios el mundo es una cosa pequeña,
Y por hablar así y por decir estas cosas, Dios me ha movido a todo el mundo. He viajado, me ha dado la vuelta al mundo en 3 días en aviones y aviones, porque creo en el Señor y creo que las cosas son tan pequeñas para Dios que necesita el ministerio de sus hijos y del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ellos, que se vislumbre como gente que ama a la vida, gente que ama al pecador, no el pecado, pero que no está en conflicto constantemente con una y con otra persona, sino que bienaventurado, pacificador o pacificadora, verá a Dios. Y no verá a Dios en el futuro, sino verá a Dios ahora que está constituido como hijo de Dios, cómo se mueve en su poder y su gloria entre los gobiernos que hay aquí en la tierra. Ese verá a Dios no es que entrará al cielo y lo verá a Dios, sino ahora en la autoridad y el poder de Dios, poder ver las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque amo la vida y he constituido a Dios como gobierno supremo en mi vida. No puedo odiar a nadie, no puedo tener rencor sobre nadie, sino dar perdón, oraciones, gracias, todas estas cosas que deben estar en nosotros. Para ser buenos gobernadores, buenos gobernantes. Dios se encarga de lo demás. ¿A dónde te pondrá? ¿A dónde te elevará? Dios se encarga. Eso es lo que hizo David. Tuvo un cambio de corazón, pero le pidió a Dios. Él con su poder pensaba que la vida del otro no valía nada, lo mató, se llevó a su esposa, hizo lo que quiso con su poder. Pero luego entendió que su corazón no era bueno y tenía que cambiar y amar la vida. Y Dios le dio un nuevo corazón. Un corazón que amó la vida, amó a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el David salmista que nos trae: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra todas mis rebeliones. Borra todas mis rebeliones. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué lindo saber, ¿no es cierto?, que tenemos necesidad de mirar a Dios, no escapar de Él, ni de su voz, ni su presencia. Más que Él ya no habita afuera, habita en nosotros. Y darle lugar para que Él gobierne a través de su iglesia, de nosotros, del poder que nos ha dado el Espíritu Santo, del poder de la sangre de Cristo, del poder de la resurrección, gobierne Él sobre la tierra. Eso espera Dios. Y adelante, hermanos. No pensé terminar predicando, pero no es lo que quiero. No sé cómo está Milton, Jorge, Edward, Terry, Misael, Patronila, Ferrer, Rodolfo, Ruth, César. Hay unos 5, 37, 6, 7, 9. ¿Cómo están? ¿Qué opinan? ¿Qué piensa Daniel Puerta? Pastor, de repente en Malaquías 2:16, sobre el ejemplo que usted puso del divorcio, en Malaquías 2:16 dice: Dios detesta el divorcio. Y yo asumo por esto que Jesús sabía la palabra y él tenía que obedecer a Dios, nuestro Padre, ¿no? Y él no podía estar de acuerdo con la carta de divorcio ¿cómo se llama?, de Moisés, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque en la segunda parte dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y sabemos y tenemos conocimiento de que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puedo hay yo un pero ahí, ¿no? aconsejar, y más aún a las ovejas, a que se divorcien? Y sobre esto Pablo, entendiendo esa problemática, porque esa problemática no es de ahora, es de todos los tiempos, por eso tratan ese tema en la Biblia, recomienda a Pablo, y eso ya es decisión, lo que usted acaba de mencionar antes, es que nosotros, la tarea de nosotros es enseñar y decir: mira, esto es nuestros lineamientos, esto es el gobierno, estas palabras que están aquí en la Biblia es el gobierno de Dios para nuestra vida. Ahora, conociendo esto, sabiendo esto,
usted decida porque yo no puedo decidir sobre tu vida. Ujú. Eso es lo que nos dice Pablo, ¿no? Pablo incluso llega a aconsejar de que con lo que usted mencionó, si está en tu vida, si está en peligro, sepárese. Pero acá como Jesús dijo, no vuelvan a casarse. ¿Por qué? Hay Porque principios, van a cometer adulterio. hay principios, ¿No es hay cierto? principios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es hacer política, porque estamos usando incluso Así es. los medios que nos está dotando aquí en esta tierra. Por encima de todo, amar la vida. Claro, Ahora, entonces tenemos que si enseñar para que el hombre tenga buscamos toda la disposición de el decidir sobre su vida. A ver, ¿a quién obedezco? ¿A mi carne? ¿A no perdonar? ¿O a Dios que tengo que perdonar y tengo que reconciliarme con mi marido, con mi mujer, con mis hijos? Eso es lo que tenemos que enseñar. Sí, hay que tener bastante cuidado, mi hermana. Por ejemplo, ahora yo tengo principios, tengo enseñanzas sobre mí mismo, pero si en algún momento estoy en autoridad, soy un pastor de una familia que está pasando problemas y hay problemas con la supervivencia o la vida de alguno, yo oraré a Dios para que me guíe. Y diré, Dios, ¿cuál de todas las cosas que sé y conozco de ti, ¿no es cierto?, tienen que prevalecer ahora, porque el que gobierna eres tú, no yo. Hay que siempre no tomar el dominio que tenemos de los demás como que yo soy la voz de Dios o yo voy a decir lo que Dios dice. Siempre hay que ir y así como Jesús salió a orar y luego entró y le dijo a la chiquita, levántate, siempre ir al Padre primero. Aún Jesús, a pesar de ser Jesús, oró y pidió al Padre antes de hacer lo que él determinó hacer, resucitar. Entonces, cuando ejerzamos nosotros, gobierno, liderazgo, dominio que se nos ha dado, tengamos bastante cuidado por solamente usar un versículo, otro versículo, y ahí decir esto es así. Mejor es, Señor, con todo lo que sé o todo lo que me has hablado, ¿qué es lo que tienes que tú decidir? Y compartamos como si fuera determinación de Dios, ¿no es cierto? Que el amor a la vida está por encima de todas las cosas. Ahora, quería recordarles también que hay una frase, no recuerdo ahora el libro, pero Dios le dice a Israel, yo les he dado carta de divorcio. Porque si Dios seguía constituyendo sobre Israel la nación, lo que luego la iglesia iba a levantar, la iglesia no iba a tener lugar. Entonces Dios llamó a la novia, a la iglesia, para que haga el trabajo. Israel queda como el pueblo de Dios a quien Dios le dio divorcio, para que él pueda tener ahora a la novia. Y luego Israel, dice, es una vez más vuelto a este tronco. Se vuelve novia y nosotros nos volvemos como Israel. En uno solo nos junta. Y así es las bodas del Cordero, donde Israel y la iglesia es una sola a la vez, porque es el hombre y la mujer amada por Dios. Es el mismo pueblo que está en su corazón. Esto es interesante. Es decir, Dios les da el divorcio a Israel para que pueda levantar, ¿no es cierto?, alguien que llame a celos, ¿no?, al Israel y luego otra vez a los dos los junta como un solo tronco, una sola raíz. Dios todo lo puede hacer, ¿no? Entonces, eso es importante, que no solamente son acciones de hombres, sino Dios también, dice Dios dio carta de divorcio a Israel. Porque si Dios no le daba carta de divorcio, lo que venía luego era el juicio sobre Israel. Ya habían tenido la vara y callado con Babilonia, con todo lo que les pasó, con lo que los llevaron cautivos, ya era bastante. Si algo más, era ya terminar con ellos, pero Dios no quiso terminar, los dejó en costado para seguir con el tema de la iglesia. Y ahora la iglesia, que ya está constituyéndose como la novia final en estos tiempos, Israel está a la espera de ser llamada otra vez para ser parte de la novia y nosotros ser parte de ellos como un solo pueblo. ¿Podrías Amén. decirnos Mis el nombre hermanos. del libro, doctor?
No lo tengo, pero búscalo la frase nada más. Yo doy carta de divorcio a Israel, por ahí lo vas a encontrar. Sí, porque yo estoy entendiendo que esa carta de divorcio va dirigida A Israel, ¿no? al pueblo de Dios y Sí, al pueblo de en forma Israel. general, ¿no? Que Y a acá partir de en el ahí ya ejemplo de viene Jesús, el silencio de 400 años, ¿no? Que luego hasta claro, Jesucristo, claro, ¿no? Sí, eso ya es otro tema ya. sí, sí. Muy bien, estimados pastores y líderes. Pastor Ricardo, no sé si hay alguien más que desea compartir. Sí, por supuesto, agradeciendo por esta deferencia y también las participaciones. No sé si alguien tenga una pregunta o comentario también acerca de lo que hoy se ha presentado en nuestro módulo 109. Bueno, al parecer Bueno, no hay. Ah, buenas sí, tardes. adelante, Buenas Milton. tardes. Milton. Buenas tardes, Ricardo Pastor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mire, hay siempre va a haber polémicas en temas, digamos, muy especiales, por decirlo así, en tema del divorcio y todo eso. Pero Ya. también, digamos, ¿dónde quedaría la autoridad de decisión para otra persona en cuestión, por ejemplo, de eutanasia? Sabemos que la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Acá el Estado, el gobierno, o sea, no está reglamentado, no es un derecho la eutanasia. Mm. Pero yo he podido oír de varios cristianos, por decirlo así, decir, no, bueno, mi papá, mi mamá, mi tío, fulano, sultano, vengano, quien sea, ya no está bien, está postrado en una silla de ruedas, en una Está cama, con sufriendo. respirador artificial, y nosotros quisiéramos, obviamente, que lo desconecten. Pero eso es, digamos, negarse a un propósito, a una voluntad de Dios. Pero desde el punto de vista, digamos, de sociedad como de autoridad, delegada por Dios, ¿cómo veríamos en ese caso, en ese tema? Bueno, en realidad, cuando uno está ante alguien que está moribundo, vamos a ponerlo así, y prácticamente la decisión está en nuestras manos. Si lo desconectan o le sigamos dando medicina, que el médico está esperando en el familiar la decisión, ¿no? Y quieras o no, la circunstancia ha puesto la vida del que está en moribundo o en estado en coma, la vida de él lo ha puesto en nuestras manos como para decidir la circunstancia. Pero una cosa que te digo porque yo lo he practicado. Mi suegro estuvo 2 meses y medio en coma. Los 2 meses y medio yo he dormido en emergencias, en UCI al lado, esperando la voluntad de Dios. 2 meses y medio ya te dicen, mira, ya no va a dar más, ya no podemos ni mover un poquito porque ya su corazón se va a colapsar, ya no le des más cosas, ya estás gastando plata, déjalo descansar. Mientras respira y Dios le da vida, Dios es el Señor de la vida. Le estaré dando hasta el último gota, hasta la última ampolla que el médico prescriba y estaré acompañándole hasta que Dios mismo le quite el aliento. Y así lo hice con mi suegro. Viví, dormí 2 meses y medio con él en UCI, afuera en la calle. Más luego pasó lo mismo con mi madre. Mi madre pasó 3 meses. Se le bajó la presión a 4 y se despertaba cada semana, así de abrir su ojito. Y yo hablaba con Dios afuera. Y me decían, ya tu mamá, así decía, es un queso, decían. O sea, es alguien que está así flácido. Y yo le decía al médico, ¿tú qué puedes hacer por ella? ¿Sabes algo más? A ver, decía, sí puedo hacer algo, vamos a intentar. Ya intentémoslo. 300, 400 horas, nada. Otra semana más y otra semana más, hasta que el Señor se lo llevó. 3 meses acompañando la vida. Porque Dios es quien tiene la vida en sus manos. Y Dios nos prueba. Dios nos prueba. Igual con mi padre.
Estuve en el almenara con él sentado a su lado, orando con él, respirando sus últimas hasta que su aliento cesó y quedó. Pero estuve con él. Eso de la eutanasia es tomar la vida del otro en tus manos, en cualquier circunstancia que esté. Nosotros somos proveedores de vida. Hay una señorita que yo levanté aquí en la esquina de la Plaza de Huaral durante el COVID. Cayó flácida, cayó. Su mamá desesperada gritaba. Le levantamos a una moto, la puse sobre mi hombro para cargarla. Se me vino con toda la cara. Yo dije, ya estoy muerto también porque me da todo. La llevamos a emergencia para sacarla de la moto otra vez. ¡Pum! Se me vino sobre la cara otra vez con todo su aliento. Dije, ya estoy muerto. La puse en UCI. Pero antes de bajarla, que ya estaba ya fría, morado, todo esto moratado, la abracé, le pregunté a su madre cómo se llama, me dijo su nombre y yo le dije, acuérdate que en Jesús está la vida, y la abracé, y 3 veces le dije, Jesús está la vida. En unos segundos, ese morado que tenía pasó a ser como una fiebre de 29, de 30, 35, así en segundos se encendió. Se despertó y la dejé ahí en camilla, emergencia del hospital. Y me fui contaminado, me eché el alcohol que tenía, me fui a la casa, a la oficina donde estaba viviendo. Me bañé, me cambié de ropa y todo ahí a esperar. No me dio nada, gracias a Dios. Y no sé más de esa persona, pero la dejé viva, respirando, diciéndole que en Jesús está la vida. No estamos para matar a nadie, estamos para levantar a los muertos. Para eso estamos. Entonces, la eutanasia no es principio en la Biblia. No es principio de pobrecito está sufriendo, no. Dios sabe hasta dónde sufriremos y cómo moriremos. ¿No es cierto? Ahí tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Esteban. Dios tiene la vida en sus manos de todos. Nosotros tenemos que tener el mismo corazón y el mismo esfuerzo. La plata no es más ni menos. Hay que gastar todo, hasta la última gota, por la vida de los demás, sea quien sea. Muy bien, hermano, creo que me has tocado algo que tengo como principio. La vida es primero. No importa dormir en UCI 2, 3 meses, la vida es Sí, primero. así es, así es. Así es, doctor. Muy bien. Muy bien. No sé, estamos extendiéndonos ya 13 minutos. Por favor, digan. Si hay alguien que Digan, claro. esperamos. Solo felicitarlo al doctor. Adelante. Soy el pastor Fernando Martínez. Pastor, bueno. Felicitarlos. Los tiene usted bien claro. Soy pastor cerca de ya de 30 años. Tengo 68 años de edad. Pero a la vez he visto pues que la Biblia no se contradice. La vida está en primer lugar. Dios es el dueño de la vida. Y como decía usted, no podemos negar la vida a nadie, ni juzgar a nadie tampoco. Amén. No podemos juzgar. Cuando se está hablando del divorcio, cada uno tiene su punto de vista. Así es. Y el punto de vista lo respetamos, pero Dios no se equivoca. Si Dios permite, es porque Él quiere que sean las cosas así. Pero mi agradecimiento, doctor, hermano, mi agradecimiento, lo he escuchado, está muy claro y he aprendido mucho de usted. Gracias. Sus oraciones, mi hermano, es el mejor regalo. Tus oraciones. Muy bien, mis hermanos. Igual. Sus oraciones, la tarea misional me tiene aquí en Huaral. Mi familia vive en Lima. Estoy hace 2 años ya trabajando en esta circunstancia. Oren. Mi esposa es Silvia. Y tengo 2 hijos, Luis Esteban y Heidi, que ya tienen 30, 32 años. Bien, sus oraciones por la familia Acero Rodríguez. Bendiciones.
Muy bien, Sí, muchas pastor, gracias. oraremos por su familia, pastor. Gracias, gracias. Bien, así sea. Diga, Y Ricardo. sí, hay un Gracias, micrófono doctor. encendido por aquí. ¿Querés, Peña? Sí, Sí, solamente agradecer. La verdad que aprendí muchas cosas. Gracias, doctor, y que Dios lo guarde, pues, así como a la institución. Un abrazo, Muy bien. bendiciones. Bendiciones. muy bien, también nos escribe Rodolfo Calderón. Aquí está con su like, casado su manito de like. Muy bien. Hay un micrófono encendido de Ruth Adriano. Sí, buenas tardes, pastor. Decirle al pastor muchísimas gracias por la enseñanza, que lo he entendido muy bien, ¿no? Como dice, lo primero es la vida. Yo he visto muchos, como dicen, muchos hogares, a veces, en su mayoría, acá en Pangoa, la selva central, se ha enseñado donde que dice, la mujer debe estar sujeta a su esposo, y he visto mujeres maltratadas, como dice, que soportan hasta el último, y como dice, la familia día a día crece, más hijos y más la mujer maltratada. He visto muchos hogares. Yo sé que esta enseñanza es de beneficio para mí, yo también para poder así llegar a esos hogares que mayormente por la selva central, como dice, en los lugares lejanos, a veces la mujer soporta tanto, hasta que, como dice, tengo que soportar porque si no, ¿de dónde como? El hombre es que trabaja, y yo sé que viendo a Dios, como dice la sabiduría, también decirle al pastor, gracias por esto, y me lo llevo, y yo sé que voy a también ayudar a los demás, a los prójimos, a Muy las bien. Que mujeres. Dios le dé Ajá, sabiduría en y cada que Dios le circunstancia. bendiga. Bendiciones, hermana Ruth. Ya, pastor, gracias, así que Dios lo bendiga. Muy bien. Gracias. Misael. Isabel. Muy buenas tardes con todos. ¿Se escucha? Sí, Misael, te Adelante. escuchamos. Sí, más bien estoy muy Gracias. agradecido por este mensaje. He estado atentamente escuchando y ha sido muy valioso para mí. También ha sido muy valioso, creo, para poder aprender más de la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y saber tal vez por qué Dios nos ha puesto acá en esta tierra, ¿no? Con cuál es el fin de todas las cosas. Y ha sido muy lindo la exposición en esta tarde, y yo creo que también para que nosotros podamos así dirigir a muchos, ¿no? De qué manera se puede hacer como ser humano o como cristiano, vivir la vida, ¿no? En conforme Dios o conforme la palabra que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Para mí ha sido un lindo de poder escuchar la exposición. Entonces, muchas gracias a todos y muchas bendiciones, pastor, por la exposición, y Dios los bendiga. Gracias, Misael. Muy bien, muchísimas gracias por todo lo que ustedes han también tenido este tiempo, esta diferencia, y también pues al pastor Luis Acero por la exposición de hoy, que ha sido muy importante para el desarrollo de nuestra escuela. Gracias, Luis, y esperamos contar contigo Gracias. pronto, y de repente de manera presencial también vamos a coordinar para tener un encuentro con todos nuestros estudiantes. Qué bueno. Sí, ojalá podamos hacerlo así. Listo. Bendiciones a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones a todos Gracias. ustedes. También los saludos y las bendiciones de parte de nuestro director y fundador, Bien. el doctor Bernardo Petrolina, Escotero. Alejandro, Gracias a César, todos. Luis.